Ya estamos grabando. No, chicos, uno tiene que ponerse solidario y saber que todos estamos aprendiendo. Todos en algún momento fuimos estudiantes y fuimos aprendiendo. Lo que sí, uno tiene que ser muy cuidadoso y siempre preguntar, ¿le parece si le controlo los signos vitales ahora? ¿Le ayudo? Siempre tiene que estar como solicitando el permiso, ¿no? Más desde el rol de estudiante, y más si ya te ubicaron que sos alumno, ¿no? O sos estudiante. Así como hay estudiantes de enfermería, también hay estudiantes de medicina, ¿sí? O inclusive médicos que están especializando y siguen siendo estudiantes. ¿Mm? Así que, no, eso quédense tranquilos, que los hospitales que son universitarios, hospitales escuela, la gente ya está acostumbrada, los pacientes están acostumbrados a que haya mucho afluente de residente, becario, especialista, alumno, ¿sí? Así que tranqui con eso. ¿M? Pero siempre sean respetuosos, ¿sí? Yo sé que ustedes quieren ir y ir a controlar, ir a hacer algún procedimiento, ¿no? Como que hay mucha motivación y muchas ganas, pero sepan respetar los tiempos del paciente, los tiempos del enfermero a cargo de ese paciente, así que bueno, esto ténganlo siempre en cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con nuestro tema, porque si no siempre se nos dilata un montón y no llegamos a tiempo. Hoy vamos a hablar un poquito vamos a repasar, ¿sí? Esto de la gestación, les voy a presentar ahora un PowerPoint y vamos a ver un video, si es que llegamos con el tiempo, espero que sí, de urgencias obstétricas, ¿sí? Donde quiero que ustedes vean cómo es el desarrollo del equipo de salud en una urgencia, cuáles son los roles, quiero que lo traten de ver como si fuera que estuvieran vivenciando desde un espacio de espectador, ¿sí? Toda esta secuencia donde se muestra cómo es el accionar y el actuar, que en realidad está protocolizado en las urgencias. ¿Por qué decimos que está protocolizado? Porque el tiempo, ¿sí? Uno está atrás, el tiempo, digamos, corre y la urgencia o el episodio se va desencadenando, ¿no? Y mientras más tarde actuamos, más se va involucionando esa situación. Entonces, la idea es actuar rápido para reparar ese daño que se está causando. Por eso es que al estar protocolizado la acción, ¿no? Nos va señalando qué es lo que tenemos que ir haciendo. Eso se llama un protocolo de acción, que lo vamos a ver en un videito de YouTube, si es que hacemos tiempo, ¿sí? Si no, se los voy a dejar en el Classroom para que lo puedan ver, y lo que sí les voy a solicitar es una devolución, que me pongan por escrito en un Word, me pareció, ¿sí? Todo lo que les pareció el video, si es que nos llegamos, ¿no? Si no, lo debatimos acá. ¿Qué es lo que hubieran actuado? ¿Qué es lo que les parece que se debería haber hecho primero? ¿Qué se omitió? Sí, quiero que tengan como este pensamiento crítico, así les parezca como que están opinando algo que no debería ser así. Yo necesito saber qué es lo que opinan. O sea, tienen que poner su opinión, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una opinión experta. Esto es lo que les quiero tratar de explicar. Bueno, ¿faltan algunos? Vamos a comenzar. Sí. Un segundito. Yo en cualquier momento por ahí se me apaga el celular. Estoy con un problema en casa, no tengo luz desde las 11 de la mañana. Entré a clases con la poca batería que tengo. Por si la duda, Bueno, si en caso me salgo vamos, distraída. perfecto, vamos a tratar espero que salga esto en la grabación. Lo que estoy presentando es el Power. Igual se los voy a dejar en el Classroom, ¿sí? Bueno. Más o menos estuvimos viendo, sí, a través de los videos, cómo es el ciclo de crecimiento embrionario, ¿sí? Acá lo tienen en el primer gráfico, por semanas. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la edad gestacional siempre se cuantifica en semanas? Y que como equipo de salud podemos hablar de primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿sí? Es un poco recordatorio de esto. Ahí fíjense en la anterior, lo que quiero que miren acá, ¿sí? Es la posición del feto,
cómo se va acomodando, ¿sí? ¿Ven? Que para el 9º mes, digamos, está con la cabeza hacia abajo, ¿sí? Se va acomodando en la posición, digamos, adecuada para el parto, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poco del laboratorio? ¿Qué laboratorio de control íbamos a hacer? Y acá está un poquito la descripción de estas siglas, ¿sí? Que yo les dije que tomaran nota. TORCH, que es como una regla mnemotécnica para que se acuerden de qué tipos de serología se les pide en el primer trimestre, ¿sí? Bueno, VDRL, sífilis, HIV, toxoplasmosis, ¿sí? Rubiola, Chagas y hepatitis, las dos hepatitis B y hepatitis C. También como rutina de laboratorio se les va a pedir grupo y factor, porque necesitamos saber qué grupo y qué factor tiene para alguna incompatibilidad de RH, sedimento urinario, sí, siempre, y lo más cercano a la fecha de parto se le va a pedir un coagulograma porque esto va a depender si la paciente va a ser una cesárea o si va a ser un parto normal. Obviamente que siempre va a ir orientado con la anamnesis, si tiene algún problema de coagulación o si toma algún anticoagulante o si está anticoagulada la paciente, obviamente que siempre va a tener controles de coagulograma, ¿sí? Estamos hablando de un embarazo normal, ¿sí? Un embarazo que no es de riesgo, cuál es la rutina de laboratorio de una paciente, digamos, como inicio en el primer trimestre. En el segundo trimestre lo que vamos a ver que se incrementa, además de esos controles de laboratorio que se hicieron previamente, es la sobrecarga de glucosa, donde lo que se mide es la reacción del aumento de la glucosa en sangre y la interacción de la insulina según la cantidad de glucosa que tenga este paciente. Si la cantidad de insulina es poca, aquí se puede diagnosticar lo que se llama diabetes gestacional, ¿sí? Que es un tipo de diabetes, ¿sí? Que nacido, el recién nacido, o sea, terminada la etapa de gestación, se termina la diabetes. No es que la paciente con, digamos, diagnóstico de diabetes gestacional queda permanentemente con diabetes, ¿sí? Sí tiene un montón de características ese embarazo, sí es un embarazo que tiene que ser más controlado, sí es un embarazo que puede tener aplicación de insulina o no, depende de los niveles de glucosa o de glucemia en sangre, glucosa en sangre, pero tienen la particularidad que generalmente son bebés grandes, lo que se llama, que son recién nacidos macrosómicos, ¿sí? Que tienen un alto peso. Generalmente estos partos son por cesárea, porque al ser tan grandes estos bebés, o sea, un pesaje bastante importante, se complica que pasen por el canal de parto. Entonces, generalmente cuando el bebé viene muy grande por control ecográfico, la indicación es cesárea. Y en el tercer trimestre vamos a tener siempre, obviamente, el control del hemograma también, y lo que no debemos olvidarnos, que esto es muy importante, vuelvo a repetir, es muy importante el test de detección de estreptococo grupo beta hemolítico. ¿Por qué? Generalmente es un germen que está en la flora, ¿sí? de la mujer, y el recién nacido cuando atraviesa el bebé por el canal de parto se contamina y puede generar a los días de nacido una sepsis por estrepto, ¿sí? Entonces lo que se hace con la gestante en el último trimestre, se toma como si fuera un Papa Nicolau, ¿sí? Se hace un hisopado y se hace el test de detección de este germen, ¿sí? Profe, sí. El profesor Heiden también dijo que puede provocar ceguera al bebé. También, sí, también. Pero recuerden, ustedes siempre recuerden que el recién nacido es tiene el sistema inmunológico, tiene las defensas de la mamá. No tiene ninguna defensa propia porque está recién, digamos, en contacto con el mundo, ¿sí? Con el aire, o sea que no tienen, su sistema inmunológico es inmaduro.
Entonces, cualquier germen que afecte al recién nacido va a ser una forma grave de infección, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de qué germen también produce ceguera en el recién nacido. Ahora vamos a verlo un poquito más adelante cuando veamos recepción de recién nacido. Pero yo lo que quiero que ustedes tengan presente de que este test es muy importante, se debe hacer la detección precoz, puede la gestante tenerlo positivo o no, ¿sí? O no. Si lo tiene positivo, tiene que hacer tratamiento con antibiótico, ¿sí? Para eliminar esa flora presente en la gestante, ¿sí? Del canal de parto. Ahora, si no tiene este control, si hablamos de un embarazo que no está controlado, que viene la madre multípara a tener su bebé, que ya sabe cómo es el procedimiento, la misma pareja, todo, ella confía en que está todo normal y solo viene a tener su bebé al centro de atención de salud, se le hace el test en ese mismo momento, ¿sí? Porque debemos prevenir esta infección en el recién nacido, y de detectarla, en este caso, se le da antibiótico, inclusive por más que la madre ya esté como pariendo, se le da en la sala de parto, ¿sí? Endovenoso, y se le da en la sala de parto. Bien. Bueno, acá tienen un poquito el gráfico, pero ya lo vimos en los videos. Continúa con los antibióticos, ¿no? ¿Cómo? Cuando nace el bebé y es positivo, el bebé continúa con tratamiento antibiótico, ¿no? No, en realidad, cuando ya recibe el antibiótico la madre, el antibiótico va por vía hematógena, ¿sí? Entonces, digamos, depende del neonatólogo. Si el recién nacido ya nace con alguna característica, obviamente que va a estar en observación este recién nacido, ¿no? Con una madre con una detección positiva del estrepto, estamos hablando. Entonces, igual, Rafael, si la madre tiene el antibiótico, tiene que ser 4 horas antes de nacer el bebé, ¿no? Porque si no, ahí sí se le tiene que poner el antibiótico al feto. Claro, sí, puede ser que la agarremos 4 horas, que sería lo ideal, pero a veces las madres ya vienen con clínica de trabajo de parto, ¿sí? Y ya saben que, sobre todo las multíparas les estoy hablando, ¿sí? Ya saben que vienen a tener, ya estoy, ya sé, ¿sí? Entonces, si tenemos ese tiempo, genial, y si no, sí. Lo más puede ser que en el primer embarazo dé positivo, por ejemplo, en un embarazo no lo tuviste, pero en otro sí. No quiere decir que no lo tengas, digamos. Exacto, sí, exacto, ¿sí? Bueno, sigamos porque si no, no vamos a terminar. Después vemos las dudas al final, ¿sí? Genial. Algo que yo les comenté recién en el gráfico anterior, al inicio de la clase, es la disposición fetal, ¿sí? Acá tienen más o menos bien más visual cómo el recién nacido se va acomodando y se va disponiendo cefálicamente hacia el canal de parto, ¿sí? Esto hace que por gravedad el feto con la cabeza vaya dilatando el canal de parto, ¿sí? A medida que va creciendo en peso, van transcurriendo las semanas de gestación y, digamos, cuando llega el momento del parto, que es lo que vimos en la clase anterior, donde el bebé corona, ¿sí? Fíjense ojo, hay 2 cosas acá. Esto sería lo normal, ¿sí? No significa que todos los bebés nacen de esta manera, ¿sí? Hay bebés que nacen de manera podálica, que todavía no se dieron vuelta. Ustedes van a ver en las salas de parto que a veces los obstetras o las obstétricas, ¿sí? A veces quieren como movilizar al recién nacido porque lo detectan de una... no lo encuentran con, digamos, en posición de nacimiento, ¿sí? Entonces como que lo giran un poquito, intentan girarlo, ¿sí? Para que se pueda acomodar en una posición un poco más, más óptima para el nacimiento, para lo que es el parto vaginal, ¿sí? Bien, control prenatal o perinatológico,
¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito de este carnecito, esta libretita que tiene la gestante, donde se van anotando todos los controles que tiene que tener y que tiene que cumplimentar obligatoriamente? Hablamos un poco de las vacunas, ¿sí? ¿Se acuerdan qué tipo de vacunas necesitaba la embarazada? ¿Cuáles? DPT, influenza. Antigripal, profe. DPT, difteria, tétanos, pertussis y la antigripal. ¿En qué semana? Después de la semana 20, ¿sí? Que pertenece al segundo trimestre de embarazo, ¿sí? Eso recuerden. ¿Por qué no antes? Porque estamos en periodo de formación embrionaria. Entonces, generalmente en ese primer trimestre, y a veces algunos los tiran hasta el segundo, no se administra absolutamente nada que pueda ser teratogénico, que ustedes ya saben cuáles son, tienen una pequeña lista de medicaciones que son teratogénicas, o sea que influyen en el desarrollo normal de ese feto, ¿sí? Entonces siempre es después de la semana 20 que se le administra la DPT y la antigripal, ¿sí? Bueno, acá un poquito para saber qué es una vacuna. Son preparados que se elaboran a partir de gérmenes, generalmente muertos, ¿sí? No es el germen vivo que se está inoculando con la vacuna, o de toxinas con virulencia atenuada, y se emplea como manera preventiva y es una inmunidad activa artificial, ¿sí? Esto como en palabras simples, lo que yo estoy haciendo es, a través del proceso, ¿sí?, de elaboración de la vacuna, es o introducir una pequeña porción del germen, ¿sí?, la cual es necesaria para que a través de la inoculación, que es el proceso de vacunación, yo tenga en el huésped o en la persona a quien estoy vacunando una respuesta inmunológica, ¿sí?, el sistema inmunológico de ese paciente. Por eso tiene que estar ese paciente. Cuando yo vacuno a alguien, le hago un pequeño interrogatorio donde no tiene que estar enfermo, o sea que no tiene que estar pasando por un proceso infeccioso o viral, ¿sí? No tiene que estar enfermo, y el periodo entre vacuna y vacuna tiene que ser siempre mayor a 21 días. Lo recomendable es un mes, ¿sí? Porque todos se olvidan los días, entonces decimos un mes entre vacuna y vacuna. Por ejemplo, a mi paciente, si la tienen que vacunar contra la difteria, tétanos, pertussis, la vacunan en marzo y recién fines de abril, ¿sí?, estarían vacunando contra la gripe, por ejemplo. Bien, acá más o menos tienen un poquito cuáles son las indicadas y cuáles son las vacunas, las contraindicadas, ¿sí? A mí me sirve que sepan cuáles son las indicadas, ¿sí? Acá un poquito el carnet. Bien. Vamos a ver ahora un poquito de embarazo de alto riesgo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos bien, ¿no? Bien. Bueno, aborto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito del aborto? ¿Sí? ¿Qué definimos como aborto? Toda expulsión del feto de manera espontánea o provocada, ¿sí?, es la interrupción, del desarrollo del feto durante el embarazo. ¿Sí? O sea, se interrumpe el desarrollo y se expulsa el feto, cuando este todavía no ha llegado a las 21 semanas de gestación, ¿sí? O sea, que antes de las 21 semanas nosotros llamamos aborto a esa gestación, ¿sí? Podemos llamarlo precoz si es antes de la semana 12 o tardío si es después de la semana 12, ¿sí? Pero desde el momento 0 hasta la semana 21 decimos que esto es un aborto, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las causas probables de aborto? Y tenemos varias causas, entre ellas las causas ovulares, que pueden ser por alteraciones endocrinas, ¿sí?, del desarrollo del feto, debido a alteraciones cromosómicas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito de las causas naturales, ¿no?, donde ese feto es inviable con la vida y directamente se produce el proceso de ablación y de remoción de ese producto embrionario, ¿sí?, o de ese feto. Las causas maternas pueden ser locales,
¿sí? Como procesos inflamatorios del endometrio, propias enfermedades del endometrio, malformaciones uterinas que no permiten la implantación o el desarrollo de este embrión, hipoplasias uterinas, tumores uterinos, incompetencia cervical. Esto es que tienen la pelvis muy pequeña, ¿sí? Causas que son desfavorables para el desarrollo normal del feto, ¿sí? Tenemos causas sistémicas, como enfermedades infecciosas o parasitarias, influyen también en el mal desarrollo del embarazo y que termina en un aborto, intoxicaciones exógenas como plomo, arsénico, otras. Hay un compañero que también habló de los metales pesados, ¿sí? Por ejemplo, los enlatados no son recomendables que lo consuman las embarazadas porque se vio que los enlatados hay presencia, sobre todo en los enlatados de pescados, de atún, hay presencia de metales pesados y esto afecta al desarrollo del embrión, ¿sí? Trastornos endocrinos, metabólicos, afecciones hepáticas, renales, obesidad, hipotiroidismo, entre otros. Y también tenemos las por carencias alimentarias, ¿sí? Que pueden ser extrínsecas, o sea, por causa de que tenga un problema, por ejemplo, en lo que es la deglución, ¿sí? Que afecte siempre a lo que es el patrón alimentario, ya sea por traumatismos, emociones, agentes teratogénicos. Ven acá, ven una foto de una embarazada que está anticoagulada, ¿sí? Acá te dice lo que tienen permitido o no, y acá están haciendo el examen de tiroides, ¿sí? También tenemos que prestar atención a lo que son los embarazos que parecen muy grandes, porque hay una enfermedad que se llama polidramnios, donde es la generación excesiva de líquido amniótico, ¿sí? Eso también habla de una alteración en ese desarrollo normal del embarazo, ¿sí? O de la gestación. Bueno, vamos a hablar un poquito de las acciones de enfermería. Las acciones de enfermería van a estar orientadas, ¿sí? Van a estar orientadas o en relación con el tipo de aborto o estado emocional de la embarazada. En el caso de si es una paciente a cual ustedes les toca atender que tuvo un aborto, ¿sí? Siempre tienen que centrarse en el estado emocional de esta paciente, ¿sí? A veces uno tiene que considerar cuándo va a realizar la anamnesis, ¿sí? Porque es importante que ustedes conozcan las causas de aborto, conozcan la anamnesis como para saber qué fue el causal o cuál podría ser el causal de esta consecuencia, ¿no? Como por ejemplo hábitos de la embarazada, a veces en la sala de parto se guardan los fetos para anatomía patológica y se ven por ahí alguna malformación, ¿sí? Esto se puede apreciar directamente con el producto del aborto. Pero a veces si no tenemos acceso a esto, no nos queda otra, y no tenemos acceso a la historia clínica, no nos queda otra que la anamnesis. El tema es que ustedes tienen que tratar de siempre medir, ¿sí? Digamos, cómo hacen sus preguntas, y cuál es el objetivo de preguntar determinadas cosas, ¿sí? A veces no tenemos que juzgar, porque así como hay abortos espontáneos, hay abortos provocados, ¿sí? Así que ojo cuando hagan sus anamnesis, ¿sí? Igual vamos a hacer un ejercicio después en los días de práctica de cómo hacer una anamnesis y cómo, digamos, no afectar emocionalmente más a la paciente, ¿sí? Cumplir indicaciones médicas que generalmente están relacionadas con las alteraciones hemodinámicas o hemorrágicas en otras, en dependencia de su valoración clínica. Esto significa cuando yo tengo que valorar todo lo que es el posparto, ¿sí? No solo en el aborto, sino en el posparto o puerperio inmediato, tengo que valorar la cantidad de sangre que la paciente tiene.
y tengo que valorar la calidad de sangre. Una cosa es loquios, ¿sí? Otra cosa es una gran cantidad de volumen de sangre. ¿Ustedes saben cómo cuantificar los loquios? ¿A alguien se le ocurre cómo cuantificar la pérdida sanguínea en la puérpera? Pesando, ¿Cómo? pesando, ¿Y pesando cómo? ¿A quién pesando? y los loquios. ¿Pensamos los loquios? A ver, y contame cómo lo harías. Ponele, yo empiezo a trabajar, te digo, bueno, tengo que cuantificar el balance, ¿cómo hago? Pesalo, me decís vos. Bueno, lo peso. 200 mililitros, o 200 miligramos. 200 miligramos. ¿Cómo anoto mi balance? A ver. Profe, ¿puede ser dependiendo a cuántos apósitos marcó o tuvo el sangrado? ¿Cómo? Dependiendo a cuántos apósitos tuvo el sangrado, o sea, cuántas veces se cambió. Muy bien, una es la frecuencia, ¿sí? Muy bien, una es la frecuencia. Mientras yo más frecuentemente estoy cambiando a mi paciente, esto me tiene que llamar la atención, ¿sí? Hay algo acá que no sé si está tan normal, ¿sí? Esa es la primera pauta de alarma. Muy bien dijo el compañero pesarlo, pero ¿yo qué peso? Yo peso 200 miligramos, porque lo peso en una balanza que mide miligramos. Yo siempre hago la conversión miligramos, mililitros, ¿sí? Es mililitros. Entonces yo en mi balance pongo 200 mililitros. Lo que tengo que descontar es el peso del apósito seco, ¿sí? O del paño que use porque a veces tienen esas toallitas posparto. Generalmente no pesan mucho, pero siempre tengo que descontar esto, ¿sí? Para tener bien con exactitud cuál es la pérdida. Y después otra cosa relacionada a la frecuencia es esto, ¿no? Que vino de quirófano o vino de la sala de partos, bien, poca pérdida, y en el transcurso de las primeras horas la pérdida va en aumento, ¿sí? Y las características de la sangre es bien roja rutilante, ¿sí? Así que ojo con esto, yo tengo que informar, ¿sí? Y sumado a la clínica de la paciente que estaría pálida, hipotensa, pulsos periféricos no se sienten, dejó de orinar, ¿sí? Entonces ya estoy más acercándome a un shock. Así que todas estas pautas de alarma yo tengo que tenerlas en cuenta. Por eso dice acá, cumplir las indicaciones médicas que generalmente están relacionadas con alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Como dijimos recién, o hemorrágicas. Entonces yo siempre tengo que prestar principal atención a las pacientes que vienen de quirófano o de la sala de parto, ¿sí? Bien, orientar a la paciente la importancia de su tratamiento en el hospital gineco-obstétrico para un resultado eficaz, manteniendo la relación estrecha enfermera-paciente, ¿sí? Y la familia para lograr datos objetivos sobre la evolución clínica y la cooperación en el tratamiento. Uno siempre tiene que estar atento a las necesidades del paciente y de la familia, porque a veces la paciente no se comunica mucho con nosotros y se comunica con la familia, y a veces la familia actúa como interlocutor de ese paciente, ¿sí? Cooperar con su higiene personal, retirar prendas, prótesis, esmaltes de uñas. Esto se refiere a lo que es el ¿sí? Prequirúrgico, si es una cesárea, o en la sala de partos también nos manejamos de la misma manera. Realizar la preparación psicofísica para el legrado uterino, ¿sí? Tratando de aliviar sus temores y precauciones. Nosotros, si ya viene una paciente para legrado, que es esto como el aborto, lo que nosotros hacemos es tratar de acompañarla en este proceso, ¿sí? Darle su tiempo, ¿sí? Pero no somos psicólogos ni vamos a escuchar toda la vida de la paciente, ¿sí? Nos remitimos solo a las necesidades con respecto al procedimiento. Bien. Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos, ¿sí? Lo que quería, la charla que quería
hablar con ustedes, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna con respecto a esto? En los tipos de abortos, a ver. Los tipos de aborto los llevo a notar el precoz, bueno, no hay problema, después yo la clase se la subo al Classroom y lo van a tener. El aborto, sí, precoz es anterior a las 12 semanas, ¿sí? Ahí ustedes saben que antes de las 20 semanas, 21 semanas, es aborto, ¿sí? Si no de acá para acá, no es aborto, ¿sí? Porque el feto ya está más formado. Antes de las 12 semanas es aborto precoz, ¿sí? Posterior, ¿sí? No. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos, con respecto a este tema? ¿Están ahí? Sí, profe, estamos, ninguna pregunta. Estamos acá, Sí, estamos acá. atentos, escuchando lo que está hablando. Y estamos bueno. esperando por si alguno Sobre el tiene una aborto. pregunta, como que no interrumpir, pero para nosotros es claro. Ay, sí, porque les dije preguntas al final. Claro. Ahí les busco el video de urgencias obstétricas. Muy bien. Bueno, la idea, chicos, es que ustedes puedan, acá está, para que ustedes puedan, digamos, observar esto, ¿sí? Ahí les voy a compartir para que puedan ver. Ustedes mírenlo, ¿sí? Creo que llegamos, a ver cuánto dura el video, ya les digo. El video dura 16 minutos, no es mucho tiempo, pero necesito que estén atentos, que vayan tomando nota y vayamos viendo cómo se desarrolla. Fíjense el papel del enfermero, cómo actúa el enfermero, si es presuroso, si no es presuroso, qué entran a la habitación, ¿sí? ¿En qué momento lo entran? Cuando todos empiezan, si alguien le habla a la paciente, si le explica lo que le está pasando, ¿sí? Porque si la paciente está consciente, tiene que uno ir contándole qué es lo que pasa para tratar de minimizar la ansiedad y acompañarla un poquito, ¿no? Así que bueno, vamos a mirar un poco y vamos a hacer una crítica constructiva o preguntas, ¿sí? Que tengan al respecto, ¿sí? Bueno. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven, chicos? Sí. Perfecto. Sí, ahora sí. ¿Ahí lo escuchan? Maribel Súbale un poquito. hace 15 minutos tuvo a su bebé. Está en la sala de recuperación. Todo iba bien hasta que... Ay, niña, me siento muy mal. Siento que el mundo se me está yendo. Tiempo cero. Momento de contacto. Atienda siempre el llamado de la paciente. Evalúe el estado de conciencia o sensorio, signos de perfusión periférica como frialdad, palidez, llenado capilar y evalúe la contracción uterina y el sangrado vaginal. Ante los signos de choque, sangrado mayor a 1000 mililitros, active el código rojo. Código rojo en sala de partos. Repito, código rojo en sala de partos. A partir de este momento, los minutos son valiosos para la vida de Maribel. En el minuto cero, la probabilidad de supervivencia es de 100%. A medida que avanza el tiempo, el porcentaje disminuye. Cada segundo cuenta. De 1 a 20 minutos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se llama el paciente? Doña Maribel. Atendiendo al llamado, los demás miembros del equipo ingresan a la sala. Cada uno debe asumir la posición previamente definida en el protocolo de atención. El trabajo del equipo debe ser complementario, coordinado, simultáneo y ajustado al protocolo. Recuerde, aunque sea una situación de emergencia, debe seguir las normas de asepsia y las medidas de bioseguridad.
A ver, ahí lo voy a volver a compartir porque es como que no se ve. Espérenme un segundito, ¿sí? Hasta ahora van compartiendo más o menos lo que pasa, van entendiendo. Sí, profe. Genial, ahí les comparto, ¿eh? Se sugiere un sistema de tarjetas con la lista de funciones que debe desempeñar cada miembro del equipo. Para mayor organización, estas deben asignarse al inicio de cada turno. A continuación, veremos uno a uno el papel que debe desempeñar cada miembro del equipo que atiende el llamado. ¿Vieron lo que dijo recién? Que hay un sistema de tarjetas que al inicio de la guardia se reparte. Esto quiere decir que se determinan los roles en una urgencia que va a tener cada uno previamente a que ocurra. Esto hace que la urgencia esté coordinada y esté bien organizada, ¿sí? Vos sos el coordinador, vos sos el asistente, vos sos el que vas a poner la vía, vos vas a ser el que va a llamar a terapia, vos sos el que llamás a hemoterapia, ¿sí? Están bien dirigidos los roles, porque ¿qué pasa? En la urgencia uno se desespera y empieza a decir, llama a esto, llama a lo otro, hace acá, pero damos órdenes al aire, pero no son bien determinadas, y estas órdenes quedan en el aire y no se cumplen, ¿sí? O generalmente uno que está escuchando va y intenta hacer todo y no, ¿sí? Entonces, eso hace que esté bien organizado y coordinado. Y también me imagino que por un tema legal, ¿no? El coordinador. No. Este Después lo rol vamos lo a ver bien. asume el médico que atiende la emergencia. Debe posicionarse al lado derecho de Maribel o de frente a la región perineal. Verificar y diagnosticar. Le corresponde enterarse rápidamente de la situación para así determinar el grado del choque hemorrágico. Maribel, buenas noches, soy su médico tratante, vamos a ayudarle. Nos va a colaborar bastante en lo que le vamos solicitando para que salga muy aliviadita. Contame qué pasó. Iniciar tratamiento. Una vez establecido el grado de choque, el coordinador debe informarlo al equipo e iniciar tratamiento. Enseguida preparamos oxitocina 10 unidades y 500 de solución salina a 120 centímetros por hora en 2 por hora. ¿Vieron? ¿Escucharon la indicación médica? Es 20 unidades de oxitocina, ¿sí? En 20 o no sé en qué volumen de solución fisiológica, y no te dice ponelo a tantas gotas, te dice pasáselo en 20 minutos, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen que tener en este momento muy agilizado en cuánto van a poner la bomba, cuándo, cómo lo van a hacer, cómo lo van a preparar, ¿sí? Seguimos. Evacuar vejiga. Además de establecer la causa, debe verificar el gasto urinario por medio del cateterismo vesical. El coordinador debe ser relevado en el masaje uterino mientras realiza el procedimiento. Descartar otras causas. En el posparto, es importante que el médico coordinador descarte otras causas de hemorragia, basado en el protocolo de las 4 T's. Previo a la revisión, use analgésico. Lina, por favor, me preparas 10 miligramos intravenosos de Valium. Protocolo de las 4 T's. Tono. Atonía uterina. Representa el 70% de los casos. Garantice masaje uterino continuo. Si no mejora, realice masaje bimanual. Aplique medicamentos. Trauma. Trauma del canal del parto. Representa el 20% de los casos. Realice revisión del canal del parto. Repare los desgarros. Tejido.
Retención de placenta, membranas o fragmentos representa el 10% de los casos. Trombina. Trastornos de la coagulación. Representa menos del 1% de las causas de hemorragia posparto. Solicite pruebas de coagulación. Corrija con plasma fresco, crío precipitado y plaquetas según sea necesario. Bien. ¿Saben por qué se tiene que pasar plasma fresco? ¿Tuvieron alguna clase de hemoderivados? ¿O hemocomponentes, mejor dicho? No, profe. ¿No? Sí, pero no recuerdo por qué. ¿Sí tuvieron? Y el año pasado dimos algo de hemoderivados, pero no recuerdo lo del plasma fresco, sinceramente. ¿Y qué vieron de hemoderivados? ¿Puede ser, profe, para compensar el sangrado, la pérdida? Y sí, es para, por eso dice... ¿Temperatura, profe, puede ser para compensar la temperatura o no? No. Bueno, ahora lo vamos a ver. Igual yo me estoy anotando y después lo vamos a ver todos juntos. Asistente 1. Vamos a colaborar. Usted se siente mal porque está perdiendo sangre. Puede ser asumido tanto por médicos como por enfermeras. Debe posicionarse a la cabecera del paciente. Establece contacto amable y tranquilizante. Le interroga acerca de sus antecedentes y le explica lo que se va a realizar. Inicia el suministro de oxígeno por un sistema de alto volumen como Venturi o máscara de reinhalación. Esta máscara de oxígeno, esté tranquila, todo va a salir muy bien. Evitar hipotermia. Es importante abrigar a Maribel para conservar y mantener la temperatura corporal. Toma y registro de signos vitales. Bueno, Maribel, vamos a tomarle los signos vitales. Ese es un tensiómetro que se va a quedar con el puesto mientras dura todo este proceso. Va a continuar tranquila, que todo está saliendo muy bien, Maribel. Debe tomar signos vitales, pulso, temperatura y presión arterial y registrarlos en la hoja de seguimiento del código rojo. Durante la emergencia, es importante que los miembros del equipo usen la técnica de chequeo cruzado. Doctor, le informo los signos vitales de Maribel. La presión arterial es de 70-40. El pulso es de 110 por minuto. Presión arterial 70-40, pulso 110 por minuto. Está agitada, la piel está fría, la noto pálida. Está respirando 25 veces por minuto. La saturación es del 95% con el Venturi del 50%. Piel fría, pálida, respiración 25 por minuto, saturando 95 con Venturi al 50. El corazón y los pulmones están normales. Muy bien, entonces tenemos con esta información un choque hipovolémico moderado. Vamos a llevarnos a una meta terapéutica de 6.000 centímetros. Lina, por favor. Esta medida permite verificar que la información fue debidamente captada y disminuye la posibilidad de error en la comunicación. Doctor, estoy dispuesta a colaborarle para la revisión del canal. Debe colaborar con el... ¿Entendieron, no? Esa parte, el médico está repitiendo todo lo mismo que le dijo el enfermero para que el enfermero chequee que escuchó bien lo que le dijo, ¿sí? Una tensión arterial de 60-40, ¿sí? Esa paciente está recontra hipotensa. Por eso le indicó, le repitió estos mismos datos al enfermero, el enfermero chequeó que sí,
y le pidió al otro asistente, que está acá, que le colocara una línea que sería una vía y que le pasara 1000 mililitros, ¿sí? Para reponerle el volumen. Coordinador en la realización de los procedimientos, si así es requerido. Chicos, fíjense los micrófonos para que se escuche bien. Asistente 2. Este rol será asignado a aquella persona con mayor habilidad para canalizar venas. Se ubica al lado izquierdo de Maribel. Debe verificar y garantizar 2 accesos venosos con catéteres de buen calibre, de preferencia 14 o 16. Tomar muestras para el laboratorio y entregarlas al circulante con las respectivas órdenes. Suministrar líquidos y medicamentos según indicación del coordinador. Circulante. Sus funciones están encaminadas a facilitar y asistir la labor de los demás miembros del equipo de atención. Por lo tanto, no tiene una ubicación específica. Es el encargado del calentamiento de los líquidos a 39 grados centígrados para el control de la temperatura corporal. Siguiendo la técnica de chequeo cruzado, debe informar al laboratorio para envío de muestras y reserva de 2 unidades, glóbulos rojos o negativo o en su defecto O positivo. Tenemos una paciente, Maribel, de 24 años, se encuentra en código rojo, choque moderado. Perfecto, 24 años, Maribel. Le enviaremos 3 muestras para procesar y reservas por favor 2 unidades de glóbulos rojos o negativos. Choque moderado en código rojo activado, me vas a mandar las muestras en 3 tubos para procesamiento. Y te voy a reservar 2 unidades de glóbulos rojos o negativos. Perfecto. Sí, correcto. Muchas gracias. Llamar a la unidad encargada del transporte, especificando las condiciones de Maribel y los requerimientos para el traslado. En caso de necesitar remisión, el circulante debe llamar al centro encargado de esta operación, identificar la paciente con sus datos y dar a conocer su estado actual. Cédula de ciudadanía 10, 350, 220. Sí, correcto. Del régimen vigilado. Ella se encuentra en este momento en código rojo, choque moderado y puede ser trasladada a un centro de mayor complejidad. Sí, muchas gracias. El circulante establecerá contacto con la familia e informará de una manera cálida y clara sobre la situación. Esta información será definida por el coordinador. Está asistiendo a la señora Maribel. El médico que la está atendiendo en este momento dice que la señora ha perdido mucha sangre porque el útero no se contrajo adecuadamente después del parto. La están estabilizando con líquidos y con medicamentos. Señorita, ¿y eso es muy grave? La situación es delicada, pero le solicitamos que estén acá por si hay que trasladarla a otro centro de mayor complejidad. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para garantizarle la salud a la señora Maribel. De 20 a 60 minutos. En caso de choque grave o choque moderado en el que no se ha podido controlar el sangrado, se debe iniciar la administración de las primeras 2 unidades de glóbulos rojos o negativos en los primeros 20 minutos. Perfecto, doctor. Verifico e iniciamos transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos. Luego de 20 minutos de atención del código rojo, valore la condición de Maribel. Doctor, le informo que ya llevamos 24 minutos de activación del código rojo.
La presión arterial de Maribel es de 90 a 70, tiene un pulso de 100 y está respirando 20 veces por minuto. Muy bien, tenemos una paciente con presión arterial 90-70. Aunque Maribel se encuentre en mejores condiciones, debe continuar en observación y vigilancia, estricta y monitorizada. Paciente evolucionando bien, saliendo de su choque moderado a choque leve en ese momento. Debemos continuar con la vigilancia del tono uterino del sangrado, la infusión de líquidos a 150 centímetros por hora y vamos a recuerde mantener la infusión de oxitocina y los líquidos después de la recuperación. Gracias a la coordinación del equipo de trabajo y las medidas realizadas, Maribel ha recuperado su estado de salud. Ahora, Maribel, su hijo y su familia están bien. Bueno, ¿qué les pareció el video? Interesante. Muy bonito, la verdad. Prendan las cámaras, chicos. Yo estoy con poca batería, profe. Bueno, Fabiana es la única que avisó que tiene poca batería. El resto prendan las cámaras. Dale, Derian. Muy bien. Bien. Derian, estoy esperando tu cámara, ¿eh? Bueno, ¿qué les pareció el video? Hola, Delfina. Interesante. Interesante, ¿sí? Hay que trabajar. Exacto. Yo busqué un video que sea lo más próximo posible para que ustedes, es como que si estuvieran en el campo práctico, ¿sí? Porque no van a accionar nada, ¿sí? Porque ustedes se desplazan, porque este es un protocolo donde hay roles asignados con tarjetas previamente asignadas a los que están en la guardia para definir los roles y manejar de una manera coordinada la urgencia, ¿sí? Ustedes se fijan que cada uno sabía qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer, ¿sí? Y no se superponía. El médico no hablaba con la paciente, ¿sí? El médico hacía y miraba y coordinaba, en el rol del coordinador. Bien. ¿Alguna crítica, alguna cosa que quieran, que les haya llamado la atención, que quieran preguntar? Sí, profe, yo pregunto, ¿así de tranquilo se trabaja en un parto real? Eso es una urgencia, ¿sí? Esto es una urgencia porque todo empieza, ustedes fíjense que empieza con el dolor de la paciente, un dolor intenso, se acerca, por eso dice, cuando la paciente solicita, usted tiene que ir rápidamente a evaluar, ¿sí? Y lo que observa la primera persona que hace la evaluación es que tiene un sangrado de más de 1000 mililitros de sangre. Entonces activa el código rojo porque es una hemorragia, ¿sí? De hecho, ¿cuáles son los signos vitales que marcaban en el primer control? Una hipotensión. Entonces, ¿qué dijo el coordinador? Choque moderado, que es un shock hipovolémico, ¿sí? Por pérdida de sangre. Entonces, lo ideal es que si hay un protocolo, hay una identificación de roles o una distribución de roles, siempre, digamos, se maneja de esta manera. Ahora, es verdad que la emocionalidad a veces nos supera porque somos seres emocionales, ¿sí? Entonces, siempre va a haber uno que va a gritar, va a haber uno, dale, llamaste a hemoterapia, pero te dije, pero dale, anda a buscar, qué sé yo. Siempre va a haber un poquito de esto, pero la idea es que siempre trabajemos de esta manera ordenada. Es por eso que hay estos videos para que se pueda mirar algún ejemplo, porque si uno trabaja ordenado y sistematizado, quien se va a ver muy beneficiado de este actuar es la paciente, ¿sí? Bien. A mí hay algo que no me quedó claro. ¿Vio el protocolo del sistema de tarjetas? ¿Se hace en cada turno o ya está, cada uno tiene su rol? No me quedó claro. Se hace cada turno. Esas tarjetas, ¿vieron que las tenían colgadas? Sí. Entonces yo digo, bueno, Pamela, Verónica y Daniela, estamos las 4 trabajando, ¿sí? Porque es nuestra guardia, empezamos a las 10 de la noche y nos vamos a las 7 de la mañana. ¿Sí? Bueno, a ver, Pamela va a ser la coordinadora, Verónica, como pone una vía donde nadie pone vía,
listo, le vamos a dar la parte de asistente 1 y Daniela, como se lleva bien con toda la gente de hemoterapia, laboratorio y la verdad que la quieren un montón, va a hablar con toda esa gente y ponemos ahí, ¿sí? El coordinador igual siempre es el médico. Sí, porque es el que dictamina qué medicación administrar, cuándo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos con los hemoderivados. Nuestra paciente está perdiendo sangre, ¿sí? Pierde sangre entera. No es una quemadura donde se pierde plasma, ¿sí? O sea, está perdiendo sangre entera. Cuando uno pierde sangre entera, pierde todos los glóbulos rojos, que sabemos que son los que transportan el oxígeno. Por eso, como primera medida, ustedes ven que lo que hace el enfermero es colocarle la máscara Venturi. Exacto, le agregamos el oxígeno a ese poco glóbulo que le quedó rodando. Lo único que tengo que hacer es tratar de saturarlo con la mayor cantidad de oxígeno. No dice en ningún momento que la paciente está desaturando. De hecho, dice los pulmones se escuchan bien. ¿Sí? Entonces, digamos, la causal de por qué le administran este oxígeno es para tratar de llegar con más oxígeno a los lugares, a todo el cuerpo, ¿sí? A todos los tejidos, por un déficit de glóbulo rojo, por la pérdida, por la hemorragia que está vigente. Pero Bien. profe, en este caso, digamos, ¿no? Por la pérdida hemorrágica, al estar embarazada también podría perjudicar al bebé, ¿o no? Posparto, esto es posparto, ¿eh? Esto es posparto, estamos hablando de... de una hemorragia. Claro, sí, es por eso le está masajeando el coordinador, el médico, ¿viste? Ahora vamos ahí. Esto es posparto inmediato. Entonces, lo que yo voy a evaluar siempre, siguiendo con la clase y siguiendo con los cuidados de enfermería, estamos hablando en el posparto inmediato, posparto o posaborto inmediato, es la evaluación de la hemorragia. ¿Se acuerdan que eso hablamos con los cuidados de enfermería? Sí. Bien, esta es una situación hipotética donde se habla de la activación de un código de rojo, de una urgencia por un sangrado masivo, ¿sí? Evidenciado por, primero que la paciente estaba consciente, manifestó el dolor y yo evidencié toda esa pérdida de sangre, ¿sí? Bien. ¿Por qué el plasma? ¿Por qué se hablaba de administración de plasma? ¿Se acuerdan que decía ahí, describió cuáles podrían ser las causales de esta hemorragia? Que hablaba de 4 T's. Esto lo vieron con Heilem. 4 T. ¿Qué T's? O sea, ¿a qué se refería? Al tono, trauma, tejido y trombonia. Perfecto, ¿sí? Tono a tener atonía. Esto significa que un útero, la involución uterina normal, siempre el útero está como un globito, como si fuera una bolita, ¿sí? Se va retrayendo, ¿sí? Eso es lo normal. Ahora, cuando tiene algún producto, ¿sí? Ya sea placentario, ya sea algún trauma, ya sea algún sangrado, alguna cuestión que hace que la involución uterina sea normal, va a quedar sin tono, va a quedar blandito, ¿sí? Entonces yo voy a tocar ese útero que es en la zona infrapúbica, ¿sí? Por debajo infraumbilical, perdón, por debajo del ombligo, yo voy a tocar ahí, en vez de tocar algo bombé, voy a tocar algo blandito. Eso significa que tiene atonía uterina, ¿sí? Esto es grave, ¿sí? Esto me favorece más el sangrado. Entonces yo ahí ya digo, tiene atonía. Por eso el médico masajeaba, ¿sí? Para que ese útero empiece a eliminar o los restos placentarios, que bueno, ya veremos cuál es el causal, ¿sí? Después decía, bueno, trauma, obviamente que va a entrar a quirófano y se va a reparar. Si tiene tejido placentario va a haber que hacer algún raspado, ¿sí? Y bueno, si tiene algún problema de la coagulación, ahí vamos. ¿Vieron que dijeron plasma? ¿Sí? El plasma tiene la característica, al igual que la sangre entera, cuando a mí me transfunden con sangre entera, me están transfundiendo con glóbulos rojos, con plasma, ¿sí? Todos los requerimientos necesarios hematológicos me lo están administrando con la sangre entera. Cuando a mí me administran solo plasma, ¿sí?
que puede ser plasma rico en plaquetas, ¿sí? Me están administrando las plaquetas que sirven para detener el sangrado, y me están administrando en el plasma todos los factores de coagulación para que yo pueda, digamos, detener ese sangrado, ¿sí? Porque no sabemos cuál puede ser la causa. También puede ser que la paciente tenga algún factor de coagulación alterado, que esto haga que favorezca el sangrado, ¿sí? Es por eso que se hablaba de plasma fresco. Igual después, en algún momento, vamos a tener una charla, o les voy a dar una clase de hemoderivados, y vamos a hablar bien qué, cuándo y por qué de cada hemocomponente y en qué situación en particular, ¿sí? Bien. ¿Por qué 2 líneas o 2 vías en la paciente, en el mismo brazo? A ver, ¿quién me puede explicar esto? ¿O quién se anima? Profe, ¿no es porque uno va para laboratorio y el otro va vendría a ser para las plaquetas, puede ser? Para el plasma, perdón. Sí. Porque uno es para sacar sangre. Uno es para sacar la sangre y el otro es para colocar la medicación, ¿no? No, yo pincho y puedo sacar sangre primero y después conectar la vía. Uno debe ser porque hay una urgencia, si uno no funciona, otro o algo así. No, a ver, ¿qué más? Profe, uno para colocarle los medicamentos y otro para la transfusión. Muy bien, Sandra, muy bien, ¿sí? No podemos pasar todo junto, ¿sí? Hay algo que se llama, que indicó oxitocina, que tiene que ir a un goteo determinado. Fíjense que le dijo en tanto tiempo, ¿sí? Y después les dijo, pasarle 1000 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? De volumen para recuperar a esa paciente que estaba en shock. Entonces necesito 2 vías. Y también habló de una característica de las vías. No es cualquier vía, sino un 14 y un 16, que son vías muy grandes, ¿sí? Son como claro, son como esta virome más o menos, son enormes, ¿sí? Pero eso me garantiza que este volumen, 1000 mililitros, va a pasar rápidamente, ¿sí? Porque el calibre es mayor. Bien. Oxígeno, ya dijimos. Bien. ¿Cómo? ¿La sangre fría, dijo, congelada, puede ser? Que lo iba a No. La sangre viene de hemoterapia ya. La sangre se criopreserva, ¿sí? El banco de sangre, ¿cómo se guarda la sangre? Con frío, ¿sí? Entonces, cuando se llama hemoterapia, como llamaron, se prepara estas unidades de sangre, ¿sí? Que sean compatibles con la paciente. Por eso la paciente es importante saber qué grupo y factor tiene, pero eso ya lo sabemos por el control obstétrico, ¿sí? Previo al parto, ¿sí? Si no lo tuviera, lo tiene que tener al momento que ingresa. Yo tengo que saber coagulograma, grupo y factor de la paciente, siempre. Entonces, se mandan las unidades y sí, llegan un poco frías, pero no se administran en un tiempo menor a 2 horas, ¿sí? Yo por más que la paciente esté sangrando mucho, salvo que se esté sangrando y tenga una hemorragia masiva, digamos, ahí sí se apura la velocidad de infusión de la administración de la sangre. Si no, pasa siempre en 2 horas, ¿sí? Porque esto me garantiza que no haya una sobrecarga miocárdica. ¿Estamos? Bien. Por eso yo la expando con solución fisiológica, que es lo que decíamos recién, de los 1000 mililitros. Bien. Sí. Al principio de la urgencia le colocaron una sonda vesical, ¿puede ser? Sí. ¿Para qué? Porque yo me perdí, o no lo escuché, o no lo entendí. ¿Para qué es la colocación de la sonda vesical? La sonda vesical, nosotros se acuerdan que por ahí los chicos que estuvieron conmigo en primer año hablamos de shock hipovolémico y sabemos que el primer órgano que sufre la ausencia de la volemia o la hipovolemia es el riñón. ¿Cómo lo sufre? A través de la no producción de orina.
¿sí? Entonces yo a través de la colocación de la sonda vesical puedo determinar cómo está reaccionando la paciente a la terapia de fluidos que yo le estoy administrando, ¿sí? O sea, si este volumen es suficiente para tratar de recuperar la volemia, más allá de los controles de signos vitales, ¿sí? Porque una cosa es cuando a mí me están expandiendo, ¿sí? Con este volumen y me toman la presión, voy a tener una presión aceptable, porque me están, digamos, expandiendo la volemia. Ahora, terminaron esos 1000 mililitros, la hemorragia continúa y la presión hace así, ¿sí? Entonces, es una forma de, digamos, chequear esto. Ahora, otra pregunta. ¿A ustedes les parece que es necesario tener monitorizado a esta paciente a través de un multiparamétrico? ¿Conocen lo que es un monitor multiparamétrico? ¿No? Los de terapia Los todos los signos vitales. Sí, ¿no? Sí, pero exacto, pero no están en terapia intensiva, ¿sí? Es un monitor que yo puedo tener en la sala, ¿sí? De general, donde los tenemos generalmente reservados para estas urgencias, ¿sí? Yo necesito, más allá de un control en un tiempo determinado y hacer una evaluación con otro control de signos vitales en otro tiempo, sino que yo tengo que tener a esta paciente continuamente monitorizada. Tengo que ver cómo va respondiendo a la terapéutica que le estamos implementando, ¿sí? Y tengo que saber a ciencia cierta en el momento justo si yo corto la expansión y la paciente hace así con la presión arterial, ¿sí? O aumenta la frecuencia cardíaca. Vieron que también la frecuencia respiratoria bajó un poquito cuando la paciente estaba un poco más normotensa. Bien. Pero el asistente apareció que le tomó la tensión manualmente. Claro, por eso dijimos al inicio del video que si bien están buenísimos estos videos, pero también vamos a hacer críticas constructivas de qué sería lo ideal en la medida que uno lo tenga. Ahora, yo no tengo el multiparamétrico porque en el hospital donde yo trabajo solo hay multiparamétricos en la terapia intensiva y no me voy a ir hasta la terapia a buscar un multiparamétrico. Si esa paciente tiene que tener un control más seguido o tiene que estar monitorizada, seguramente va a ir a una unidad, digamos, donde pueda tener todos estos requerimientos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero bueno, por suerte nuestra paciente mejoró con las unidades de sangre, con la oxitocina, reaccionó al masaje que le estaba haciendo el coordinador al útero y bueno, y después, bueno, se recuperó mágicamente porque tenía hasta color divina, ¿sí? Igual es un video ético, sí. Profe, y lo bueno de la técnica cruzada, me parece positivo, o sea, para que no haya error, digamos, en la comunicación. La técnica cruzada es importantísimo, perdóname, Agustina, ahora vamos. La técnica cruzada es importantísimo, sobre todo cuando hay indicaciones verbales, ¿sí? De medicación a administrar, ¿sí? Cuando el médico me dice 20 unidades de oxitocina, yo le tengo que repetir 20 unidades de oxitocina en 20 mililitros, por ejemplo, ¿no? Listo. Chequeamos, preparamos y hacemos, ¿sí? Igual yo tengo que conocer, vamos a lo mismo, cuánto es la dosis de oxitocina en estos casos, ¿sí? No es que me dice 2000 y 2000, ¿sí? A mí particularmente me pasó en un caso de una paciente que estaba convulsivando y que la medicación para la convulsión es el lorazepam, para frenar la convulsión, que es una benzodiazepina, y la paciente pesaba 20 kilos y la indicación del lorazepam era 2 miligramos y la médica me dijo, pasale 4 miligramos, ¿sí? Yo si no supiera la dosis, le paso los 4 miligramos y la paciente la tenemos que intubar, porque le deprime el centro respiratorio. Entonces le repetí, 4 miligramos, no, 2. Y la médica me dijo, no, 4. Bueno, pasáselos vos los 4. Y me dijo, no, pasale 2. Ah, listo, pasamos 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque uno sabe, uno no es mero hacedor. Después hubo una relación divina con la médica,
porque ya hay una relación de confianza. Imagínense que son personas que se pueden equivocar, ¿sí? Que al igual que nosotros están atendiendo un montón de pacientes, que al igual que nosotros los atraviesa toda la emocionalidad. Los padres ahí, por favor, salve a mi hija, por favor, en saber cómo es, o por ahí hay una amenaza, por ahí, no sé. Toda la emocionalidad que surge a raíz de esto hace que uno por ahí se pueda equivocar, ¿sí? Entonces, para eso estamos nosotros, para chequear todas estas cuestiones, ¿sí? Bien, bueno, ya vamos terminando. Lo que yo les voy a pedir con respecto a esto, ¿sí? Yo lo voy a colgar al video en el Classroom, les voy a colgar esto también en el Classroom, la videoconferencia, y lo que van a preparar es un Word, si quieren toman nota, van a preparar un Word donde me van a colocar ¿qué es un protocolo y para qué sirve? ¿Por qué se considera este caso una emergencia? ¿Cuál es la medicación que se solicita? Toda la medicación, ¿sí? No digan oxitocina. Oxitocina cuánto, en cuánto se diluye, y van a tener que explicar cómo lo administrarían ustedes, porque ahí no se muestra en el video. Entonces ustedes dicen, agarro el Baxter de tantos mililitros, coloco esto, tantos mililitros, pongo, purgo el macrogotero, purgo el set de bomba, coloco la bomba tantos mililitros hora para que pasen la determinada cantidad de tiempo que me solicitaron, ¿sí? Todo eso lo van a tener que escribir, ¿sí? Bien. Me van a contar las acciones de enfermería que ustedes observan en el video, todas las acciones de enfermería, desde que el enfermero habla con la paciente, le transmite esta tranquilidad a la paciente, en cierto modo, ¿no? Pero uno tiene que ir informando a la paciente mientras esté consciente de lo que está pasando, ¿sí? Más allá de la urgencia de la situación. Me van a contar todas las acciones de enfermería, ponen acciones de enfermería. Recuerden que las acciones de enfermería son y comienzan con verbos, ¿sí? Asistir, evaluar, administrar, prever, controlar, Dialogar. realizar. Sí, dialogar sería que me ida y vuelta, ¿no? En realidad yo estoy transmitiendo, ¿sí? Lo que estoy haciendo no estoy charlando con la paciente, estoy transmitiendo seguridad y lo que le estamos haciendo, ¿sí? Todos los procedimientos que se le están haciendo a la paciente. Bien, eso me van a nombrar por lo menos 15 acciones de enfermería, ¿sí? 15 acciones, eso me lo voy a anotar porque no lo tengo. 15 acciones. Bien, y después van a explicar las 4 T. ¿Sí? ¿A qué se refiere con estas 4 T? La idea, chicos, es que ustedes puedan ver esto, procesarlo, escribirlo, y ya puedan más o menos ir introduciendo a ver cómo manejo, qué es lo que hago en el supuesto caso que me pase esto, ¿sí? Y no estoy así mirando. Después vamos a tener Perdón, una consulta. ¿Va a hacer una asignación o hacemos una publicación, algo público? ¿O usted va a crear una asignación en el Classroom? No, puedo generar una asignación en el Classroom para que me los envíen, digamos, cada uno su producción, ¿sí? Igual esto es para el miércoles que viene. El miércoles que viene ya tiene que estar entregado. 18. El miércoles que viene es 11. 14. Ah, 17, claro, 14. 14, ¿sí? Perdón. Para el miércoles tiene que estar subido. Quien no entregue esto, nada, tendrá la nota que corresponde.
¿sí? ¿Explicar de vuelta cómo la administración, cómo sería? Que no pude escuchar. ¿La medicación? Sí, la administración que dijo. Ustedes tienen que explicar cómo administran esta indicación médica, ¿sí? Que hacen en el video. Tienen que primero contarme qué medicación está indicando el médico de manera verbal. Le dice el médico cómo administrarla, ¿sí? Le dicen tanto volumen en tanto tiempo. Y ustedes lo que tienen que hacer es contar cómo harían esto, cómo lo ejecutan, ¿sí? Yo tomo el Baxter de tantos mililitros, ¿sí? O tomo de ese Baxter de tantos mililitros, lo pongo en otro Baxter, no sé. Ustedes me cuentan cómo lo harían en ese momento. ¿Mm? Piensen siempre en la manera más acotada, la manera más rápida, ¿sí? Porque en el momento que se hace la indicación es para allá, ¿sí? No pongan, espero la medicación de farmacia, no. Se entiende que ustedes tienen acceso a esta medicación. Cuando hay una urgencia, generalmente hay un maletín con esa medicación accesible, ¿sí? Que es toda la medicación de urgencia que se puede utilizar en estos casos. Bien. Bueno, chicos, espero que les haya interesado la clase. Vamos a tratar de ir viendo clases así para que ustedes puedan, digamos, ver lo que es la práctica y aplicar todo lo que ven con el profe Heilen en esto, ¿sí? O sea, ven la teoría y implementarlo en la práctica. Después vamos a ver algunas cuestiones que quedan colgadas, como por ejemplo lo de los hemocomponentes. Vamos a tener una clase por ahí, vemos si la hacemos en los días de práctica. Para no Bueno, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Adiós, profe. Descansen. Chao. Hagan la tarea. Hagan la tarea. Chao. Chao, gente, que pasen buena noche. No tengo Profe, luz. deje de grabar. No tengo luz, profe. Chao, hasta luego, profe. Chao, profe. Delfina, después me pasas todo.